¿Cómo estás, Cece? Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que consumo mucho de tu contenido, la verdad que te admiro y agradezco muchísimo la invitación. Yo de profesión soy contador público, licenciado en Administración de Empresas, también soy idóneo en la CNB y también soy coach. Bien, bien, genial, Luis. Te pregunto entonces, en base a todo esto que nos decís, ¿cómo ves que nos van a impactar todas estas nuevas regulaciones que hubo en cripto? Si ya están determinadas, si no están determinadas, si nosotros tenemos, por ejemplo, inversiones en cripto, después vamos a ahondar y hacer bien hincapié en lo que es el arbitraje y todo esto, pero en particular, ¿qué regulaciones cripto hubo y qué tenemos que tener al tanto nosotros ahora para estar informados con esto? Mira, el 22 de marzo, y se publicaba en el boletín oficial, hubo dos resoluciones, una de la UIF, ¿sí? Y una de la CNB, que la sacaron conjuntamente. Esto, por el momento, no es para alarmar ni nada por el estilo, pero hay que estar muy atentos porque se vienen cambios, es el puntapié inicial. Hubo una misión del Gafi, que es un organismo internacional que combate justamente todo lo que tiene que ver con la parte de financiamiento del terrorismo, antilavado y toda la historia. ¿Esto es internacional, Luis, el Gafi? El Gafi es un grupo, técnicamente es un grupo de acción financiera internacional, ¿sí? Que se dedica justamente a establecer normas que en los distintos países van adoptando. ¿Qué pasa? El gobierno argentino, de algún modo, con esta misión que vino del Gafi, tenía que mostrar algún tipo de señal, porque en caso de que no se regulen algunas cuestiones que el Gafi está marcando como que el país lo tiene que tener, después se ve imposibilitado de acceder a créditos internacionales y distinto tipo de, por decirlo de algún modo, sanciones o cosas que se pierden oportunidad del país. Entonces, bueno, sacaban estas dos medidas conjuntas que por el momento no representan un cambio, digamos, demasiado contundente. Sin embargo, es el puntapié inicial. Estas medidas arrancan con, por ejemplo, la creación de un listado, de un padrón de empresas que se dedican a la comercialización de activos virtuales y arranca con el padrón, por ahí arranca. El tema es que con el correr del tiempo van a venir más pedidos, más regulaciones, se va a ir como completando toda la normativa y bueno, hasta que en algún momento va a estar totalmente legislado, reglamentada la actividad del mundo cripto. Hoy por hoy todavía tenemos un montón de huecos, de vacíos legales, de baches, así que lo bueno que estás haciendo vos al concientizar a las personas, porque hay muchas familias que están viviendo de esto, hay mucha gente que se quedó sin trabajo o que lo tiene como un ingreso adicional. Me refiero puntualmente al arbitraje, en alguna medida también algo de trading, pero el arbitraje hay mucha gente que lo está haciendo y bueno, si están medio flojos de papeles, es momento de que vayan poniendo las barbas en remojo, de que de algún modo siempre consulten a un profesional idóneo en la materia, porque, a ver, es una actividad que es alegal el arbitraje, porque no hay normas específicas, están empezando, no es algo ilegal. Pero ¿qué pasa? Es un vacío legal, justo, ¿no? Es un vacío legal, pero pasa mucha plata por las cuentas bancarias o por las billeteras virtuales y todo eso está monitoreado por la AFIP. Entonces, si vos no haces las cosas como corresponden, no te cubrís, no seguís un consejo profesional, vas a quedar engrampado de algún modo con todo lo que pasó por el banco y con una débil defensa. ¿Cómo no vas a tener muchas formas para demostrar que se trató de una actividad lícita, una actividad normal que hoy en día la está haciendo muchísima gente? Bien. Y porque capaz que no podés demostrar la trazabilidad o el origen de los fondos o lo que sea. Con lo cual, estas normativas no son ni malas ni buenas. Para algunos son rechazadas, para otros celebran que el gobierno esté dando señales para normalizar la industria. ¿Está bien? Lo cierto es que el ciudadano de a pie tiene que prestar atención, no porque hoy esté corriendo un riesgo, sino porque es una invitación a que se den cuenta de que tienen que regularizar la situación si no lo estás haciendo con las cosas bien. Genial, se entiende perfecto. Entonces, esto por el momento sería como una especie de carta de intención que brinda el Gafi, por lo que me estás diciendo, para que después no tener ningún tipo de sanción en Argentina y eso. Pero, puntualmente, ¿cuáles son entonces estas normativas que sacó tanto la CNB como la UIF? La UIF es la Unidad de Información Financiera, gente también. Hay dos normativas, la resolución 994 y la 49. ¿Está bien? Una de la CNB
y otra de la UIF. ¿Qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, el organismo de contralor de todo el mundo cripto va a venir a partir de la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores, donde, por ejemplo, todas las inversiones tradicionales, que además está perfectamente regulado, es decir, todas son inversiones en blanco, 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 blanco. Esta Comisión Nacional de Valores es la que va a estar rigiendo todo lo que tiene que ver con la actividad del mundo cripto. Y en este tema lo que hace es poner que la creación de un registro para que justamente se inscriban las personas jurídicas o físicas que están interviniendo en el intercambio de activos digitales. O sea que si vos haces arbitraje, básicamente lo que la CNB te dice, la Comisión Nacional de Bolsa, te está pidiendo que vos te inscribas en estos requisitos que están pidiendo. Sí, ¿qué pasa? En principio está apuntado hacia los exchanges, ¿sí? O hacia las billeteras. Hay algunos requisitos que te está pidiendo, también incluye a las personas físicas, también las incluye, pero te pone límites a partir de determinado monto, cerca de 35.000 UVA, que serían $25.000. Es decir, hay que distinguir el que compra y vende en el P2P, por ejemplo, circunstancialmente, de vez en cuando, y al que se dedica como una actividad comercial y recurrente. Claro, que es su trabajo habitual, el P2P. Habitualista, ¿me entendés? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿está bien? Porque el registro es para proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y arranca con el registro. No implica que te está dando una matrícula o que ya está... No, primero inscribite. Inscribite. Con eso ya estás demostrando buena fe, por lo menos. Eso está tirando una señal al Gafi. Bien. ¿Entendés? Para eso sacaban las normas. Y por eso lo hicieron antes del 30 de marzo, porque era la fecha medio que como que habían puesto de límite. Entonces la sacaron el 22 y se publicó el 25. Bien. Luis, entonces suponete, estas medidas que vos nos decís, estos $25.000, como para tomar de un esquema neutro, vamos a decir, ¿no? Estos $25.000, ¿son mensuales, anuales? ¿Cómo es esto? O sea, si vos movés más de $25.000, suponete haciendo arbitraje, te tenés que inscribir ya medianamente. Si son anuales, también te tenés que inscribir. O sea, el tiempo más o menos. Si son mensuales, bien. Si las personas no mueven más de $25.000, es decir, es como una excepción en el registro, ¿no? Aquellos que mueven más de $25.000 mensuales deberían inscribirse, sean personas humanas o personas jurídicas. Bien, entonces esas personas tienen por lo menos, no la obligación, pero si quieren demostrar buena fe y tener las cosas como corresponde, tienen que inscribirse por lo menos. Ahora, tienen que inscribirse, pero como todavía esto empieza, hay muchas dudas. Ponele que una persona tiene otra actividad aparte de hacer arbitraje y por el momento no queda claro si esos $25.000 es sumando la otra actividad o exclusivamente, por ejemplo, el arbitraje. Todavía esto está muy en veremos, ¿sí? Es como que arranca, te están poniendo los límites, esos límites están fijados en UVA, que son cuestiones que se van a ir actualizando, pero representa alrededor de $25.000. Pero no está la cuestión fina todavía. Bien, perfecto. Luis, otro caso, por ejemplo, suponete que vos, independientemente de hacer arbitraje, ¿ok? Tenés en un exchange, puede ser Binance, Bybit, no quiero mencionar ningún exchange en particular, pero tenés en un exchange centralizado un determinado monto de capital, $10.000, $20.000, $30.000, $100.000. ¿Qué pasa en esos casos cuando tenés esa plata en cripto que quizás la ganaste haciendo trading, quizás la ganaste holdeando Bitcoin, cualquier cosa que tengas? ¿Qué pasa con esos casos puntualmente? ¿Cómo tributan esos casos? Mirá, muy buena la pregunta, Ezequiel. En principio, esta pregunta lo tendríamos con la norma o sin la norma. Vamos a suponer que alguien tiene un stock de $100.000, ponele en Bitcoin o en distintas criptos, es lo mismo. Técnicamente lo tendría que estar declarando en bienes personales, por ejemplo. ¿Está bien? Hay un proyecto de ley que el CEO de Lemon subió, lo propuso en la Cámara y se está debatiendo, pero no... Todo en el aire, digamos. Está en el aire, es un proyecto, con lo cual no hay nada, pero digamos, qué bueno sería que esté exento, por ejemplo. Pero la verdad que hoy por hoy no está. Entonces vos tenés una inversión de algo que para el día de hoy, para las normas, no queda del todo claro, no está clara la territorialidad, no está claro el origen, no está clara la evaluación. Hay un montón de temas, pero técnicamente hay consenso de que si tenés un stock, lo tenés que declarar en bienes personales. Eso es mínimo. Y dependiendo si justo lo vendiste o cuándo lo compraste y si obtuviste ganancias, bueno, también tendrías que estar declarándolo en ganancias o en renta celular. Acá lo que tenés que tener en cuenta es que bienes personales se cierra siempre el 31/12 de cada año. Entonces, poné que esos $100.000 los tenés al
31/12 de 2023, el año que pasó, vos tenés que mirar el monto mínimo no imponible, que son, en este caso, para el 2023, 27 millones y piquito. ¿Está bien? Bien. Si tenés más de 27 millones, pagás. Si tenés menos, no pagás. ¿Está bien? Perfecto. Básicamente es eso. Hay que tener, en función de lo que tengas, hay que aplicar la alícuota que vendría a ser el porcentaje de impuestos que tenés que pagar. ¿Está bien? Yo de memoria no te lo tengo ahora, pero vos tenés que mirar los 27 millones. ¿Tenés más? En la masa de bienes tenés que pagar. ¿Tenés menos? Bueno, no tenés que pagar. Claro, vos solo Bien, pagarías entonces impuestos a los 63 millones que te quedarían de estos 100.000, pero no a los 27, porque sobre esos 27.000, lo que está diciendo Luis es que en este caso el mínimo no imponible quiere decir que no van a pagar impuestos, o sea, no se pueden grabar esos 27.000 que está diciendo. Claro, no, hasta ahí no, ¿está bien? Y lo que sí tendrías que estar viendo es cómo surgió esos $100.000, poner que hayan sido operaciones que surgieron durante el 2023, y bueno, entonces tendrías que pagar también en ganancias o en renta cedular, el porcentaje que corresponde. Genial. Luis, una consulta más, directamente con las personas que hacen arbitraje, porque esos 27 millones, vamos a hablarlo en pesos mejor, o $27.000, vamos a hacerlo como si el dólar estuviese 1.000, más sencillo. Las personas que hacen arbitraje pueden rápidamente exceder ese límite tranquilamente en 3-4 días, alguien que lo hace quizás con bastante capital, inclusive en un día también se puede hacer. Esas personas, ¿qué pasaría en esos casos, ok? Donde vos te excedes rápidamente el mínimo no imponible, tenés que pagar las ganancias, ¿es el mismo esquema que se usa o qué pasa en esos casos? El que hace arbitraje tiene un capital de trabajo que le da muchas vueltas al capital. Es el ¿Está mismo bien? dinero, claro. Es el mismo. Entonces, en bienes personales estamos hablando del stock, de lo que tenés, no de lo que pasaste por el banco. Entonces, vos capaz que tenés, no sé, $1.000, pero le diste 5 vueltas en las distintas billeteras, moviste 5.000. No, pero en bienes personales tendrías que declarar solamente 1.000. Bien. Eso Entonces, es elemental que lo aclaremos porque, claro, o sea, si vos tenés $1.000, como estamos dando un ejemplo, y lo moviste 100 veces, en tus bienes personales no tenés $100.000, solo seguís teniendo tus 1.000 que se movieron durante 100 veces para hacer distintos movimientos. Por eso es que eso más es una importante. ganancia que hayas obtenido, pero es eso. Tal No, cual. ahora, en ganancias hay que declarar la ganancia justamente. Y la ganancia es el spread, la diferencia entre la compra y la venta. Cuando decís, che, hay brecha, me meto, opero, bueno. Y ahí el precio que cobraste más caro, menos lo que habías comprado, menos la comisión, esa es la ganancia. Esa ganancia es la que vas a tener que estar declarando justamente en renta cedular, por ejemplo, si haces arbitraje. O podría ser también en el impuesto a las ganancias, que es lo mismo. De maravilla, Luis. Entonces, algo que le quieras recomendar a la audiencia, como para decir, tienen que empezar por acá, que les puedas dar como alguna orientación, sobre todo para la gente que en su vida pagó los impuestos o está empezando en esto. También puede ser que sea alguien que dice, che, me quiero meter en el mundo del arbitraje, siempre está como este temor inicial a la parte impositiva, contable. Mira, lo primero que les puedo decir es lo siguiente, que tengan justificado el capital inicial, que pongan a buscar cuál es el origen de ese capital inicial, porque acá pasa mucha plata por tus cuentas y esta actividad, como dije anteriormente, no está del todo regulada. Entonces, primero, prudencia. Incluso tener cuidado porque hay muchas personas que tienen que hacer las 20 operaciones de Binance para ser anunciante y lo hacen sin estar en los impuestos. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo. Capaz que te sale bien, perfecto, pero ya estás corriendo un riesgo porque ya empezó a pasar plata por tus cuentas. Si haces esas 20 operaciones y son chiquititas, no pasa nada. Entonces, seguramente no va a saltar ninguna alerta, no te van a bloquear ninguna billetera. Segundo, justificar el capital inicial. Tercero, lo mejor es que lleves un buen registro de todas las operaciones con un buen Excel. Es lo mejor para que demuestres la trazabilidad y además para que controles tu negocio, porque todo lo que se controla tiende a mejorar. Entonces, eso importantísimo. Cuarto, bajate los extractos. Siempre bajate los extractos. Acostumbrate a bajarlos regularmente. Si podés todos los días o una vez por semana, pero hacerlo regularmente porque si colgás y después te dieron de baja la billetera y no podés acceder, no lo vas a tener. Y los extractos, no es que el contador que rompe las guindas, me pide los datos, no. Los podés llegar a utilizar como medio de prueba ante ponerle una eventual inspección, el inspector. Con el Excel son los papeles de trabajo, ya decís lo que hiciste, vos me diste tu negocio. Pero con el extracto estás demostrando que lo hiciste en los exchanges o en las billeteras, es decir, cuando sale plata del exchange, entra en la billetera, están todas las operaciones calzadas, cruzadas. Entonces vos podés demostrar cómo $1.000 se transformaron en $100.000, pero si no tenés los extractos, es como que ahí podés tener problemas. Entonces, no, encima, si tenés bloqueada la cuenta, no podés acceder al extracto. Entonces, es bueno este dato que me decís, de bajarlo todos los días, es muy buen dato. Claro, la gente cuelga, generalmente, como dicen los jóvenes, y fíjense, esto que yo tengo acá, esta cana, son experiencia.
no son canas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les digo generalmente? Lleva un buen Excel. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Pero yo te lo estoy diciendo para que pagues menos impuestos. Si tenemos una inspección con el Excel y los extractos, vas a poder demostrar que lo hiciste en el P2P y que no proviene de cualquier otro lado de dudosa procedencia. Porque lo primero que van a pensar es decir, che, esta guita cómo se hizo. Entonces, eso es importantísimo. Otra de las cosas es que traten de no romper la trazabilidad. ¿Cómo se rompe la trazabilidad? Y cuando vas y retirás pesos en efectivo o dólares, vas a una cueva y te lo dan, o en el mercado informal, ahí rompiste la trazabilidad. Si la rompiste, que hay mucha gente que lo hace y que gana un montón de guita, y está bien, yo no la juzgo, pero le digo, ojo, al romper la trazabilidad, el inspector de la AFIP se puede hacer un festín porque justamente no te van a dar los números con nada. Entonces, otra de las cosas... los cinco tips serían entonces, tipo, la asesoría, mantener un buen registro de trazabilidad, también de bajar siempre el extracto, no romper la trazabilidad también, que era no solo mantener el Excel, sino que no romperla con hacer esto de tener cuidado con las operaciones face to face que quedan fuera del radar, tener cuidado por ese lado. Me faltaría decir que incluso diversifiquen, que abran la mayor cantidad de billeteras posible, y algo importantísimo que no lo dije como otro tip más, es que mi recomendación es lo que usás en arbitraje, lo uses solo para arbitraje. ¿Qué te quiero decir? Que si, por ejemplo, usás Mercado Pago, que es el medio más utilizado como billetera, no lo uses también para ir al chino, para cargar nafta, para mandarle plata a un amigo. Porque para la AFIP no hay amigos. Lo que busco en mis clientes es concientizarlos que ese extracto de Mercado Pago baje limpito. Bien. Que sea solo operaciones de arbitraje. ¿Para qué? Porque si tenés una inspección, es mucho mejor para el inspector ver el extracto limpito, lo va a entender. Y si va a tener que empezar a sacar, no, acá compro pañales, acá cargo nafta, le empieza a sacar todo eso, la inspección se trabaría mucho y la verdad que no va a tener un buen resultado. Por otro lado, lo mismo que del lado del exchange. Si empezás a hacer staking, lending, farming, trading, lo pones en la billetera de Earn, empezás a hacer un montón de cosas, la verdad que se te va a empezar a complicar. Pasás de la billetera de fondos a la de spot y haces lo que uses para arbitraje, hacelo limpito y que los extractos bajen limpitos con las operaciones de arbitraje. Eso va a resultar muy bueno para una eventual inspección, pero también si necesitaras una certificación de ingresos, también te va a facilitar muchísimo armar justamente todas las operaciones. Bien, ¿Está bien? genial. Entonces, esos serían los últimos dos tips. Mantener siempre limpias las operaciones, tanto en los bancos como en los exchange. Para la FIP no hay amigos. Y bueno, también el extracto de los exchange nos sirve para probar la trazabilidad de estos movimientos. Luis, querido, entonces te agradezco un millón de gracias, la verdad, por venir al canal, por darnos toda esta información. Un placer, más que agradecido de tenerte acá en el canal. Bueno, muchísimas gracias. Y cualquier cosita, ya saben, Luis Gómez y Asociados, ahí nos pueden encontrar. Estamos a total disposición.